de seguida, como lo habíamos anunciado, toca la palabra a Carlos Clemente San Román. ¿Nos das compartir pantalla, por favor, Carmelo? Inmediatamente. Sí. Ya podéis. ¿Ya está? Sí, podéis. Vale, venga, pues a ver, vamos a conectar. Ya. A ver si se ve, me avisáis cuando ya se haya cargado. Ya lo podéis. Está a la vista la primera lámina. Vale, bueno, pues nada. Buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, al esfuerzo que Carmelo Carri y que Fran Marcano y Ramón Muroz, veo que está, la Academia estáis haciendo por esta unión de grandes profesionales que estáis viniendo a España y que nos estáis, yo creo, dando una grandísima aportación. Yo creo que este camino que estamos emprendiendo con estas charlas es un paso más de vuestra labor, Carmelo, y que vamos a apoyar y que estamos encantados de ser un vagón más, una locomotora más para empujar esta relación tan fructífera de Venezuela, España y toda la comunidad nuestra iberoamericana. Yo he oído hablar mucho, había oído hablar mucho de Ramón, teníamos muchos amigos mutuos, tenemos amigos en Santo Domingo, tenemos amigos que hemos compartido obras, pero nos hemos conocido personalmente en diciembre y ha podido venir Ramón a Alcalá de Henares. A ver si puedo mover, sí. Ha podido venir Ramón a Alcalá de Henares hace un mes. Bueno, yo voy a enfocar el mundo de la restauración. ¿Quiénes son en este momento nuestros compañeros de viaje? Para mí, en este momento, la restauración es el título de este libro que estoy preparando. Es el libro de 4 décadas de trabajo que se llama El oficio del arquitecto y el arquitecto, los oficios de las artes de la arquitectura. Es un libro que tengo en 2 tomos, sale ahora uno en el mes de mayo, sale otro en el mes de julio, 1984, año 2000, siglo XX, las obras desde que empecé a trabajar, como dice Ramón, pues empezamos muy jóvenes, siendo estudiantes de bachillerato. Enseguida, en cuanto acabé la carrera, empecé a trabajar y las obras de este siglo. Ya acabo con las obras desde el año 2001 a 2023. Y he querido llamar a esta obra, son 2 libros que van obra tras obra, mucho detalle constructivo, mucho dibujo, hay más de 700 dibujos de acuarelas de arquitectura que vais a ver alguno, el oficio del arquitecto y los oficios de las artes de la arquitectura. Yo empecé con Eladio Dieste, con el que tengo aquí. Aquí está Eladio tomando nota en la mezquita de Córdoba. Y empecé también con un sistema, como tenemos a la izquierda, que son los planos Noli. Los planos Noli me los enseñó un maestro mío que hacía bóvedas, don Luis Moya. Luis Moya era un gran bovedista, había hecho la Escuela Laboral de Gijón y yo, pues siendo joven, con 23, 24 años, recién acabada la carrera, me conocí con 21 años a Luis Moya y bueno, pues me acuerdo de una escalera, empezamos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde subíamos entre 8 personas, 8 hombres, un piano. O sea, este sistema de bóvedas nos funcionaba. Este es el plano último en el que estoy trabajando, el plano Noli de Santo Domingo, en el que también Ramón lo conoce perfectamente, tiene muchísimas fotografías en sus libros, o sea, él tiene la esencia de Santo Domingo, y yo conozco Santo Domingo hace 35 años y es un plano que estamos elaborando ya en Santo Domingo desde el 2015, que hicimos el plan maestro, y que ahora estamos completando con el plano de la muralla. O sea, este plano de la muralla que aparece es la primera vez que se dibuja la muralla de Santo Domingo desde su base, como un elemento más de la arquitectura, como están ahí la catedral, y es un plano que ve el contexto y ve la tipología y ve cualquiera de los planos como el espacio público. Y esta es un poco
un antecedente de esta charla porque es la visita de Ramón Paulini a la casa natal de Cervantes. Aquí estamos en la casa donde nació Miguel de Cervantes y vivió hasta que salió, fue estudiante en la Universidad de Alcalá, se tituló en la Universidad de Alcalá de Henares, y con Fran, que nos conocemos hace muchos años. Él vive ahora en Alcalá de Henares, estamos formando un grupo de trabajo importante y bueno, pues esta incorporación de Ramón ha dado que fotos que Ramón ha hecho hace 2 meses escasos, cuando ha estado con nosotros, van a ser parte importante, parte sustancial de un libro que es el modelo de Ciudad de Alcalá, el modelo de urbanismo y el modelo de desarrollo futuro, los proyectos de ciudad en los que Fran está trabajando en este momento. Bueno, estos son nuestros compañeros de viaje, los compañeros de nuestra edad, de nuestra promoción, en los que tenemos esos ideales que Ramón ha comentado, esas reflexiones, esas sensaciones que los arquitectos, los ingenieros, en el contexto en el que estamos, vemos espacialmente y sabemos transmitir. Pero, ¿quiénes son nuestros principales compañeros de viaje? Aquí tenemos lo que me encontré en Alcalá de Henares. Aquí tenemos lo que hoy en día sería la primera fotografía. Así estaba lo que hoy es la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Alcalá. A la derecha, lo que es el del taller de teatro experimental de la universidad, la escuela económica. Así estaban los edificios de la ciudad en 1984 al 1990, cuando empecé a trabajar aquí. Y estas son las obras. La primera es la facultad de jesuitas, en la que había 2.000 caballos y había una brigada de caballería. El edificio del Colegio de los Irlandeses, que es el que tiene una medianera rota. La cúpula de la segunda fotografía que os he dicho, que es Caracholos, que es el aula de teatro, pues es esta cúpula y esta linterna que levantamos. Y bueno, pues el Colegio de Trinitarios, el decanato de la Escuela de Arquitectura, que es una ampliación, y un poco como hemos ido completando edificios y hemos ido restaurando. Esta ha sido un poco la labor. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos en restauración? Esta labor de obra nueva, contemporánea en ladrillo, restaurando cajones de tapial, haciendo bóvedas, pues este es el plano Noli de Alcalá de Henares, este es el contexto de los jardines y el entorno de los edificios. Vamos creando un poco el contexto con cada una de esas grandes manzanas colegiales. El primero, a la izquierda, es el Colegio de Andaluces, con la ampliación de edificación de arquitectura que hemos hecho de los departamentos de Historia, Arqueología, Geografía e Historia Antigua. A la derecha, la manzana fundacional cisneriana, a la izquierda, el colegio que fue San Juan de la Cruz, rector durante un año, el Colegio de los Complutenses, o la Facultad de Derecho que os he puesto en la fotografía, que es donde os he comentado que había como 2.000 caballos. Bueno, pues este es el trabajo que hemos hecho. Y esto lo hacemos solos. Esto es un trabajo de arquitectos. Pues es un trabajo del oficio de arquitectos, con estos dibujos, con esta espacialidad, con estos mensajes, estas ideas de tipología, de espacialidad, de hogar del hombre, del hogar del saber, que ha comentado Ramón en algunos aspectos con respecto a su hábitat del Caribe, pero al final, aquí veis qué artes nos van acompañando. Aquí veis algunas de las casi 700 vidrieras que tenemos en la ciudad. Yo esta mañana he estado en la escalera de Laurén viendo con los vidrieros de la Fábrica Real de la Granja, 2 vidrieras que me tienen que hacer para tamizar la luz, para restaurar la luz, restaurar el ambiente. Y bueno, pues el proceso del oficio del vidriero, sabéis pues que es un primer boceto pequeño, ese boceto pasa a un cartón a tamaño real, se corta el cartón, se hacen las armaduras que sujetan la estructura del gran ventanal. Daros cuenta que estos ventanales son de 2 y 3 metros, y a partir de ahí el oficio de las artes del vidrio entran en las artes de la luz y los ojos de la arquitectura.
Abajo veis un trampantojo, uno de los edificios en ruina que habéis visto, una pintura mural que me hizo un pintor que quisimos reflejar el cielo roto porque lo íbamos a cerrar, la escultura de estas puertas, el diseño de estas puertas que lo hacemos con cerrajeros metálicos, son diseños de puertas que hemos hecho. La intermedia veis que tiene 2 libros en los tiradores, son la biblioteca de la Escuela de Arquitectura o el archivo de los movimientos obreros. Aquí tenemos, por tanto, las artes del vidrio, las artes del pintor, el trampantojo, las artes del cerrajero y de la carpintería. Y aquí tenemos ya algunas de las construcciones de bóvedas. Estas son las bóvedas que teníamos en la Escuela de Arquitectura, eran bóvedas de un edificio abandonado durante 150 años, y aquí pues con unos maestros bovedistas fuimos situando ladrillo a ladrillo, en el caso de las bóvedas de abajo, y a la derecha veis lo que hoy es el aula de dibujo con todas las bóvedas atirantadas y reconstruidas. Esto es un trabajo de bovedistas, son las artes de la bóveda. Y arriba veis las artes de la carpintería de armar. Veis que tenemos una bóveda que forma en el fondo una cercha en el cual el tirante superior a tensión son los 2 faldones de la cubierta, el tirante inferior es un tirante curvado, que es la bóveda, y los tensores que hacen que ese momento de inercia pueda ser una bóveda muy ligera y puedan ser vigas de 15 a 18 centímetros, forman toda una estructura que tiene 5 metros de altura. O sea, lo que sería casi la planta baja de una casa alta, de una casa histórica. Y esto lo hacemos con los carpinteros de armar. Aquí tenemos carpinteros de armar, aquí tenemos maestros bovedistas, aquí tenemos cerrajeros también en el cerramiento del claustro. Y aquí tenemos nuestro arte, el oficio, como vemos la veladura, vemos la fachada de la universidad. Yo dibujo mucho, hago muchos de estos dibujos, igual que Ramón utiliza como lenguaje la fotografía. Yo tengo también como arquitecto el lenguaje del dibujo y de la acuarela. Yo no dibujo, dibujo en lápiz acuarelado. Todos mis dibujos son en lápiz acuarelado. Primero hago la arquitectura y son dibujos de proyecto. O sea, este es un dibujo, es un boceto para que se vea la composición de la fachada donde yo trabajo todas las mañanas, entro todas las mañanas, y a partir de ahí vamos situando las veladuras. Y aquí tenemos ese arte de las bóvedas que pude trabajar, he podido trabajar en Alcalá de Henares en varios centenares de bóvedas, creo que llevamos unas 900 bóvedas hechas. Bueno, pues parte de esas bóvedas, casi 300 bóvedas, son las bóvedas verticales. Os puse la foto con Eladio Dieste, me fui a Uruguay a conocer a Eladio Dieste, a aprender cómo calculaba él por elementos finitos las bóvedas gáusicas verticales, y pudimos hacer esta iglesia y otras 12 iglesias, 3 de la mano de don Eladio y 4 con la ingeniería y el cálculo de don Eladio, ya con diseños propios, porque creamos una pequeña escuela del ladrillo y la cerámica. ¿Por qué el ladrillo y la cerámica? Porque nosotros en Alcalá de Henares, Henares es un río que baja con unas tierras, unas arcillas muy ricas, ferruginosas, que es un lugar tradicional desde la etapa romana y la etapa árabe, sobre todo, del ladrillo. Entonces tenemos una arquitectura en cajones de tapial y de ladrillo importantísima, que va a ser parte de las fotografías que Ramón Paulini ha hecho. Entonces pasamos a la izquierda del análisis de la piedra, de la cantería, de esos oficios, a la construcción en ladrillo. ¿Y quiénes son con los que nosotros hacemos esto? Bueno, aquí tenemos algunos de los libros que os ha comentado Carmelo Carri. Pues me pegué en su día a la izquierda con Ignacio Gárate. Él me hablaba de las artes de la cal, de las artes de los yesos, y creamos la colección de las artes de la arquitectura, donde con Ignacio Gárate hicimos artes de la cal primero, artes de los yesos y artes del barro, que es un libro que estuve trabajando los 5 últimos años con Ignacio y que lo tengo para llevar a imprenta. Con Enrique Nuere, la carpintería de armar española, y yo he ido aprendiendo de todos ellos. O sea, nos hemos ido juntando y hemos ido recogiendo el saber del carpintero, el saber del maestro estuquista Yesaire, y hemos hecho una colección que llevamos en este momento 7 tomos, y los 2 tomos son ahora, estamos haciendo la parte aplicada, que es la parte de los tomos que os enseñé al principio en las obras de estos años. Y
Junto con la labor del arquitecto, pues tenemos el trabajo del carpintero, tenemos el trabajo del cantero en la tercera imagen, el trabajo de todos los oficios de las artes de la arquitectura en la imagen inferior izquierda y el trabajo del herrero. Y junto con eso vendría el vidriero, vendría realmente los que son compañeros nuestros de viaje en este oficio de la arquitectura que integra las artes de las mejores artes, de los mejores artesanos del 19, del 18 hasta el principio de los tiempos de la arquitectura en Mesopotamia, en Grecia y en la América tolteca y olmeca y las culturas antiguas en las que vemos que todas estas artes siempre fueron acompañantes de las pirámides primeras, de los zigurats, de las pirámides escalonadas a las pirámides egipcias y de ahí al arte clásico y a la arquitectura del hábitat del ser humano. Con estos grabados medievales quiero explicar qué es lo que nosotros vivimos en la arquitectura del patrimonio todos los días. Es lo que vamos haciendo todos los días en las obras. Pero ahí, junto con los arquitectos, tenemos 3 oficios que yo he aprendido en estos años que son fundamentales para nosotros. A la izquierda tenemos a Enrique Baquedano, el director del Museo Arqueológico de Alcalá de Henares. El arqueólogo es fundamental. O sea, hoy en día la lectura material y la labor del arqueólogo es fundamental. Y aquí tenemos a una alumna cubana, Elsie Zaldívar, doctora en Historia, en Arquitectura por Fortificaciones, y al director del Archivo General de la Administración del Estado español, Alfonso Dávila, que es un gran investigador, lleva ya desde hace 10 años publicando la biografía de Cervantes, acaba de publicar el 4º tomo, ya en la vejez de Cervantes. Para mí en este momento no cabe en la cabeza de hacer un proyecto de restauración, sino hay una lectura material, una labor arqueológica de ir encontrando las capas de los estratos, de integrarlos en un proyecto contemporáneo, integrador, que me explica como un libro abierto la historia del edificio en sus pieles, en las pieles en las que voy integrando y tienen que convivir en un espacio de modernidad, un espacio de haber convertido, por ejemplo, esos edificios en facultades o en centros del saber en Alcalá o en las murallas como camino de ronda. Pero es fundamental la investigación, o sea que la transcripción, la paleografía y la investigación del documento es fundamental. Yo verdaderamente no sabría en este momento redactar un solo proyecto de restauración, todos los que tenemos ahora encima del tablero, encima de la mesa, en los que le dedicamos tantas horas al dibujo y al diseño y a la reflexión sobre el edificio, pero muchas más horas de investigación de archivo, porque en los archivos está todo escrito. En la memoria escrita y en la memoria del monumento, o nos lo habla y nos lo cuenta el monumento. Entonces, ¿qué es la restauración? Es saber escuchar la historia del monumento que está en los archivos, que está en los documentos, y saberla escuchar. Para mí, junto al oficio del arquitecto, que os he presentado en las primeras imágenes, está el oficio del arqueólogo, la lectura material, la metodología del arqueólogo y la metodología del historiador. Hoy en día no nos cabe en la cabeza, sin esos 2 métodos rigurosos, estrictos, el método de la arquitectura. Y con eso tenemos pues la gente con la que estamos trabajando ahora. Aquí tenemos el grupo con el que estamos trabajando en Santo Domingo, en las murallas. Aquí hay una arquitecta venezolana que está a la izquierda, Audrey Salaverría, un arquitecto francés, Mathieu, Claudia Valdez, que viene de Tucumán, Paco Paul, un hijo mío, Íñigo, y un mallorquín. Y ahí está el grupo de los dominicanos a la derecha, esto fue, pero junto con este grupo de arquitectos jóvenes siempre tenemos que estar rodeados de arquitectos jóvenes que nos estamos formando entre las nuevas tecnologías y las tecnologías y traspasando el testigo del oficio. Aquí tenéis nuestros artesanos, aquí tenéis los alumnos de la Escuela Taller de Santo Domingo, que hemos firmado un convenio y estamos
dando una serie de charlas y de oficio, para que tener buenos oficiales y tener buenos oficios en los oficios que os voy a poner ahora a continuación. Para mí, el oficio clave, la base de los oficios es la cal. Estos son los hornos de cal de Morón, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Estos hornos que están pues, en toda América, yo lo he encontrado en las pirámides de Mesopotamia, en Erbil, la ciudad más antigua habitada del mundo, en la que he trabajado durante 10 años, hemos encontrado los hornos de cal de la cultura asiria del año 5000 a.C., en casas, en una estructura urbana. Los hornos de cal eran claves, los hornos de cal de Morón. Para mí, un oficio base es el oficio del calero y el oficio del yesaire. El oficio del calero, pues que se va haciendo, como sabéis, con piedras de cal, se crea un fuego central y esto está quemando durante varios días y a partir de ahí se deposita en balsas de cal y es un elemento clave y fundamental. El oficio del escultor. Este es un taller de escultor, el de Julio López Hernández, en el que hemos inaugurado hace 20 días. Estuvieron Ramón antes de volverse a Venezuela y estuvo Fran Marcano, un antiguo alcalde de Alcalá de Henares que se le ha hecho una escultura urbana. Entonces son las herramientas del escultor, ahí veis las fotografías que dan los primeros bocetos. De los bocetos pasamos a un modelo de barro que es el pequeñito que hay en el centro, hemos pasado a otro modelo de 60 centímetros, el siguiente paso ha sido el modelo ya real pasado por puntos, el modelado, el acabado, el vaciado a la cera. El oficio de la escultura es fundamental. Hoy, mi trabajo de la mañana en la universidad ha sido rotular el retrato de Rafael Cárdenas, el poeta venezolano, premio Cervantes, que el lunes los Reyes de España, aquí en Alcalá de Henares, el Paraninfo, lo vais a poder ver en la televisión, le van a entregar el premio Cervantes. El lunes será esto una fiesta de Venezuela, porque creo que vais a venir muchísimos a saludar a Rafael Cárdenas. Y esperamos traerle una tertulia a nuestro estudio, hablaremos con él para ver si puede venir al estudio y tener aquí entre todos la comunidad de venezolanos que viven en Madrid y viven en Alcalá de Henares. Estos son el boceto a 60 centímetros, las esculturas de otros retratos, los primeros bocetos del escultor. Y el calero, que os hablaba antes, ahí tenéis al calero ya con la cal en polvo, la cal ya va a ser metida en agua y va a quemarse, y los pigmentos, la carta de pigmentos. Ahora mismo estamos haciendo, esto es una obra de ayer, entonces esta es una visita en la que estuve ayer con un maestro estuquista. Esto es un trabadillo, estábamos rehaciendo un arco que se había derribado para hacer una central telefónica en el año 56 y hemos tenido que quitar el tabique, hacer el arco. Ahí tenéis la cal, ahí tenéis el trabadillo, que el trabadillo es un mortero de una dureza extraordinaria porque es un 50% de cal y un 50% de yeso sin ninguna impureza, o sea, una escayola perfecta. Es un mortero de una... Ahí veis la terraja que hace el arco, veis al yesaire, a Jesús Martín, que estuvimos ayer haciendo ese arco, y esto es el resultado final del oficio del maestro estuquista. Y del maestro estuquista dan estos resultados, da el estuco planchado, el terrazo in situ, con el dibujo in situ, la columna, esto pertenece a una parte del Tribunal Supremo de España, la Iglesia de las Comendadoras Reales, que es un convento de clausura que tenemos en Madrid, que ha restaurado este mismo yesaire que ayer nos está restaurando la escalera de Laurén, se llega a hacer esta textura de la arquitectura, pues que es como decía Le Corbusier, la arquitectura es como la piel de las mujeres, que hay que tocarla. O sea, si está frío es una cal, si está caliente es un cemento, o sea, notamos el calor, la temperatura y creamos el hogar en este caso, para la trascendencia, el hogar para la justicia o el hogar para la casa.
Otro oficio son las cerámicas. Las cerámicas, os hablaba antes del ladrillo, que tienen cantidad de modalidad. Tienen desde la teja, tienen hasta esta tipología de tejas, esta tipología de gárgolas, de acróteras o de protectores, ahora no me sale la palabra, los protectores de los canalones, la parte baja, que se hacen con cerámica. Aquí se pueden hacer con chapa y también con fundición, pero en este caso es la técnica de la cerámica. Y la técnica de la cerámica del ceramista, o sea, la arcilla llevada a 700 y 600 grados nos da, o la arcilla secada al sol a 50 grados, la arcilla manual nos da este mudéjar de Teruel o esta textura que toca el técnico junto con la baldosa vidriada, que ya nos vamos a los 900 grados ya con la baldosa vidriada, o en el caso si fuéramos ya a las arcillas de hierros, nos vamos a los vidrios que ya nos tenemos que ir a temperaturas de 1100, 1200 porque son metales. Sabéis que todos los colores de la vidriera. O sea que estamos hablando del maestro estuquista, el maestro calero, el maestro cerámico que utiliza la pieza, y todo esto son los oficios que nos acompañan en la arquitectura. Yo dibujo un espacio, creo un espacio, pero luego creo un mensaje de este mensaje mudéjar de lo que sería. Y aquí tenemos la tipología de las baldosas, de los zócalos, de lo que es la cerámica. La cerámica puede llegar a decorar nuestras casas, hacer los rodapiés. Esto es un taller de ceramista con el que yo trabajo mucho en trabajos de hidráulica y cuando hacemos... Pero es otro oficio, es el oficio del fuego con la arcilla y con el barro. O sea, podemos hacer el adobe, podemos hacer el tapial, pero podemos llegar a todos estos elementos que son los elementos constitutivos de nuestro hogar y de nuestra historia. Otro oficio que a mí me parece fundamental es el oficio de la cantería, el oficio de la cantera. Esto es un muro seco, esto es un muro sin mortero. Estos son los muros secos de la isla de Mallorca, de las Baleares, o de la isla de Menorca o de la isla de Ibiza. Se han declarado patrimonio mundial. O sea, estamos viviendo una buena época porque se ha declarado hace 2 años Patrimonio Mundial la Cal de Morón y se ha declarado hace 3 años por la UNESCO Patrimonio Mundial los muros secos de las Islas Baleares, la arquitectura en muros secos, sin mortero. Yo creo que vamos por el buen camino porque es que estas artes de la arquitectura, de la cantería, de la cal, son realmente con lo que nosotros trabajamos en patrimonio. Y son nuestros compañeros de viaje. O sea, yo estoy más tiempos con un estuquista y con un calero que con otro arquitecto. Hace un dibujo, es parte de nuestro trabajo. Pues las artes de la cantería, las artes de la madera en los molinos de Campo de Criptana y la carpintería de Armar. Aquí tenemos un molino con toda su maquinaria, que llega a ser una maquinaria, pero que también es esta linterna y este chapitel. Yo de estas aquí en Alcalá he hecho 3, he hecho ya 3 linternas, las hemos construido in situ y las hemos subido, en nuestro caso con una grúa, aquí la están subiendo con unas cinchas. Se hace en el suelo y se sube arriba a 30 o 40 metros y forman el skyline de la ciudad. Pero esta carpintería de Armar, esta quinta fachada, que es la fachada que la construye Gaudí, que Gaudí lo tenía muy presente en la Pedrera, lo tiene muy presente en el Parque Güell, o sea, realmente el skyline, la rotura, la coronación del cielo, el final de la arquitectura no solo es un tema de la aguja gótica, sino que es un tema, hoy en día, el skyline, pues tanto en la arquitectura pues que nosotros hacemos con bóvedas gáusicas, o sea, esa curva es muy importante, pero para poder realizar eso tenemos que saber trabajar con los ceramistas o los estructuralistas para saber sujetar esas bóvedas en el aire y saberlas nosotros calcular y luego construir y replantear con medios muy económicos, porque os voy a decir un secreto. Y es que el secreto es que nosotros hemos podido... Está una videoconferencia. A ver. Hemos podido hacer 12 iglesias por el dinero de 4 que nos hubieran costado en un millón. O sea, normalmente una iglesia, un templo para 450 personas en España, estas sentadas está costando 1.200.000 de euros. Pero es que las iglesias con bóvedas de una lámina, de una rosca, nos están costando 300.000, 350.000.
O sea, hemos podido hacer en barrios sociales, en barrios muy pobres, templos para 450, 500 personas sentadas, casi 800 de pies. Hemos podido hacer 3 iglesias, con lo cual el crédito, el dinero del párroco, la aportación pequeña del obispado ha permitido poder hacer una arquitectura muy trascendente, pero al mismo tiempo muy económica. Y de aquí vamos a la carpintería de armar, a los carpinteros de armar que hacen las lacerías. Aquí tenemos los que hacen las máquinas. Es otro oficio que nos acompaña toda la vida. En la restauración continuamente estamos con cubiertas de madera. Yo ahora, mañana voy a las Comendadoras de Santiago, que tenemos una cubierta hecha en 1423 con unas vigas maravillosas. Hemos estado haciendo el informe que tienen un ataque de termita, una de ellas, y tiene una desviación que la tenemos, que se ha revirado. Bueno, no os podéis imaginar la emoción del viernes, el sábado. El sábado estuvimos subidos, montamos un andamio, estaba... las fendas, las grietas de la madera que se forman en el árbol cuando se seca, se instala casi verde, se seca, estaban ya hechas en el año 1423 con yeso, igualado la pintura, una pintura bellísima, mudéjar de un convento de Santo Domingo. Y aquí ya acabo con otro oficio, el oficio de Antonio Gandano, que le dieron el premio nacional hace 2 años, el premio nacional de maestros artesanos de España, que hace cubiertas como veis, de paja, un poco como eran las cubiertas taínas. Este es otro oficio, que es el oficio de la choza, de la cubierta de casa, y es un artesano, un maestro gaditano de Cádiz, que conoce, se ha recorrido el mundo entero viendo las tiendas de Malasia, de toda Iberoamérica, que siguen haciendo en comunidades cubiertas de ese tipo, y estas son las cubiertas que la hacen de la Andalucía. Bueno, resumen, para mí el patrimonio es esto, para mí el patrimonio es saber dialogar, saber entablar esta relación entre el oficio y las artes de nuestra arquitectura del hábitat humano, y es lo que disfrutamos mucho, es lo que disfrutamos mucho en las obras y en todas estas cosas. Con esto he acabado y pasamos a lo que Carmelo diga en la reunión. Bueno, realmente ha sido increíble, pero qué puntuales, tanto Ramón como Antonio, en el uso del tiempo. Agradezco precisamente esto. Esto va a permitir que podamos hacer un poco más de actividad de los participantes.